Bueno, buen domingo para todos y todas. Les damos la bienvenida a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están conectados por Zoom, pero en especial los que están conectados por YouTube. Y vamos a empezar orando para que Dios esté hablando a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por este domingo, porque podemos reunirnos, podemos vernos, nos hace bien, nos da alegría en el corazón, y te pedimos que tú nos estés hablando con el relato que nos convoca hoy, que es la negación de Pedro. Que podamos estar sacando enseñanzas y estar tomando decisiones en nuestra vida personal. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a compartir una presentación digital. Ahí estamos. Espero que se esté viendo. Bueno, creo que se está viendo, ¿verdad? Bueno, el tema que nos convoca hoy es la negación de Pedro, y el título que le puse es una de las frases que aparece en el relato, que es "y enseguida cantó el gallo". El relato aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Y vamos a estar leyendo para ponernos en contexto qué es lo que estaba pasando cuando Pedro toma esta decisión tan radical de la negación. Dice así: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él no lo negó, diciendo: mujer, no te conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de lo que me dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Muy bien. Siempre cuando nos abordamos un texto tan antiguo, tenemos la tendencia de analizarlo a partir de nuestra cosmovisión o de nuestro pensamiento o de nuestras ideas, ¿sí? Lo que primero que tenemos que ver es qué es lo que está pasando, que es gravísimo. El maestro de Pedro y del grupo de discípulos estaba en la casa del sumo sacerdote y estaba siendo enjuiciado por blasfemia. ¿Cuál era la condena por blasfemia? Muerte por lapidación. Se le tiraban grandes piedras hasta que el condenado encontraba la muerte. Pero como estaban bajo la ley romana, porque Judea era una colonia o una provincia del Imperio Romano, no podían hacer esto, por lo cual necesitaban que este caso pase a la ley romana. Y para la ley romana, con posterioridad va a ser enjuiciado, la condena se llama maiestas, que es ser subversivo o sedicioso contra el Estado, contra el imperio. Y la muerte era muerte por crucifixión, ¿sí? Este es el contexto por lo cual Pedro toma esta decisión de estar
un poco alejado de la situación, y el grupo íntimo de Jesús estaba desbandado, se habían ido. Jesús estaba en la casa de Anás y Pedro seguía de lejos. Bien, habiendo dicho esto, vamos a analizar 4 momentos que tiene este relato. El primero, Pedro se sentó también con ellos. El segundo, mujer, no te conozco. El tercero, miró a Pedro. Y el cuarto, lloró amargamente. 4 momentos de este relato tan, pero tan interesante de analizar. Vamos al primer momento. Pedro se sentó también con ellos. Vamos a estar acompañando nuestro relato, nuestro pensamiento, juntos a través de algunas obras de arte. Esta es una obra conocida, que es La Última Cena de Leonardo, y hay un detalle en donde hay una trilogía, está dividido por grupos de 3. En el detalle está Pedro contestando a la acusación de Jesucristo y tiene en su mano una daga. Esa daga fue utilizada en el Monte de los Olivos para defender a Jesús, que le cortó la oreja a un alguacil. Al lado de él está el discípulo amado Juan, y un poquito más adelante está Judas con la bolsa del dinero. Bien, ¿qué tenemos que considerar para entender un poquito más este relato? ¿Cómo pensamos hoy? Bueno, hoy el individuo está en una posición más importante que lo colectivo o lo grupal. ¿Sí? Es decir, que la individualidad es mucho más importante que la pertenencia a un colectivo, a un grupo, a una clase social. En la antigüedad era al revés, era más importante pertenecer a un grupo, a un colectivo, porque el grupo absorbía al individuo. No había esta forma de pensar individualista que hay hoy. El grupo lo era todo, el grupo lo era todo. Y el peor castigo que podía tener una persona en la antigüedad es ser expulsado del grupo de pertenencia, ser un excluido. Era peor que la muerte. Se convertía en un paria. Por lo cual, Pedro estaba en esta condición. Su grupo de pertenencia estaba disgregado, su maestro estaba siendo enjuiciado y él había quedado solo. Pero Pedro le seguía de lejos, con temor, porque los cargos que se le estaba imputando a su maestro eran gravísimos, eran penas capitales, pero se le seguía amando, le seguía queriendo, por eso le seguía de lejos. Y es interesante que el relato nos muestra que ante la ausencia de Jesús, cuando su grupo de pertenencia, sus discípulos, los discípulos, su maestro no estaban, él busca otro grupo de pertenencia. Entonces está en una encrucijada, Pedro. Estaba a medio camino entre el miedo y la seguridad de su vida. Por lo cual, él busca refugio en un grupo que estaba ahí en el patio, calentándose en esa noche fría, ¿no? Y esto es interesante, no lo vamos a analizar hoy, pero es interesante que siempre cuando dejamos lugares vacíos en nuestras relaciones sociales, siempre se ocupan con algo. Si no nos relacionamos con nuestros hermanos, nos relacionamos con otras personas, pero siempre tenemos una tendencia de cubrir esos espacios. Bueno, Pedro está buscando un grupo de referencia temporario porque el colectivo, el grupo es muy importante, y se une a un grupo que se estaba calentando, y ahí comienza la negación de Pedro. Segundo momento, mujer, no te conozco. Y aquí nos acompaña una obra de la escuela holandesa, el autor es anónimo, en donde acá está la mujer enfrentando a Pedro y le está diciendo: yo te conozco, yo te vi que estabas con Jesús. Y es interesante porque está la penumbra de la fogata que está iluminando
los rostros en una penumbra extrema. Bien, acá viene la negación. Y acá vamos a usar una categoría que se utiliza en filosofía que se llama el rostro. Nosotros cuando decimos rostro nos referimos a la cara, ¿sí? Pero en filosofía el rostro es cuando nosotros tenemos un encuentro con el otro, si bien vemos un rostro y un cuerpo, pero acompañando ese rostro hay una biografía, hay una historia, hay formas de pensar, hay cosmovisiones, ¿sí? A eso vamos a llamar rostro nosotros. Hay rostros más cercanos a nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras madres, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, son rostros cercanos que nos influencian, tenemos influencia y que nos van abonando en la construcción de nuestra personalidad. Hay otros rostros que son más lejanos, por ejemplo, que nos podemos encontrar en un colectivo o en el subterráneo o en algún comercio, que prácticamente no tiene mucha influencia. Pero nosotros somos el rostro de otro, tenemos nuestra biografía, nuestra historia, e influenciamos a otros. Acá lo que está haciendo Pedro es negar a Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquel que transformó su personalidad, lo que llamamos su subjetividad. Le transformó las vinculaciones, transformó su trabajo, transformó sus lazos sociales, transformó sus roles. Tal es así que hasta cambió su nombre de Simón, te voy a llamar Pedro, sos otra persona. Entonces, cuando se acerca al rostro de Jesús, tiene tal influencia en Pedro que cambió todo su ser. Y aquí tenemos que detenernos en qué significa negar la negación de Pedro. Si bien estaba negando a Jesús, pero Pedro también se estaba negando a sí mismo, porque somos seres sociales. Pedro no estaba negando solamente a Jesús como su maestro, como miembro del grupo de pertenencia al que pertenecía Pedro. Se estaba negando a sí mismo. Por eso es tremendo lo que está pasando a Pedro, porque en ese contexto en donde lo grupal es tan importante, el colectivo es tan importante, negar a Jesús es negarse a sí mismo, dejándolo a Pedro en una orfandad, en un vacío existencial muy, pero muy difícil de sobrellevar. Las tres negaciones que hace, fíjense, primero viene una mujer, después viene un criado, y después su forma de hablar, dice, vos sos Galileo, vos no pertenecés a la zona de Jerusalén, vos sos del norte. No sé lo que estás hablando, le dice. Entonces, su forma de hablar, su forma de moverse, no podía ocultar que era discípulo de Jesús, porque pertenecía al colectivo, al grupo de discípulos de Jesús. Entonces es importante esto. Cuando yo niego a otro, no solamente estoy negando al otro, sino estoy negando aspectos de mi vida también, de mi personalidad, porque el otro tiene influencia sobre mí. En el caso de Jesús, había revolucionado la vida de Pedro, de ser pescador en un lago, lo convierte en pescador de hombres. Le cambia el nombre, de ser Simón pasa a Pedro, era otra persona. Entonces, cuando él niega a Jesús, se está negando también a sí mismo, dejándolo en una orfandad, dejándolo en un vacío existencial insoportable. Vamos a la tercera parte. Miró a Pedro. Y aquí nos acompaña un cuadro de un autor danés, Bloch, en donde está la mirada de Jesús y Pedro no lo puede soportar y le da la espalda porque la mirada de Jesús le está diciendo, yo te dije que me ibas a negar.
pero ahora vamos a analizar el tema de la mirada. Y acá analizamos la mirada del rostro. ¿Se acuerdan? El rostro en el sentido filosófico, el rostro no solamente la cara, sino el rostro de aquel que es cercano a nosotros, que conocemos, que nos ha influenciado, que hemos tomado de él, y que nosotros hemos influenciado en ese rostro. Acá se está enfrentando Pedro con la mirada de Jesús, con el rostro de Jesús. Aquella mirada de aquel que había transformado su vida, había revolucionado su vida y había cambiado su contexto, su grupo de pertenencia. Y acá hay una preeminencia del lenguaje que no es verbal, que no se habla, de los gestos. Tal era el conocimiento que Pedro tenía, que ya Jesús con la mirada le estaba diciendo todo. ¿Vieron como el padre o la madre cuando mira al hijo y el hijo ya sabe si está enojado o la hija, está, su papá, su mamá o su abuelo, su abuela está enojado y para lo que está haciendo? Porque ya sabe, ya entiende la mirada. Jesús mira a Pedro y Pedro se da cuenta, recuerda lo que le había dicho Jesús de su negación. Pero Pedro queda, en este sentido, queda ya totalmente desgarrado, sin estructura, sin estructura. Por eso hay que ponerse en la piel de Pedro, en la situación que se estaba viviendo, y Pedro queda en una situación de vulnerabilidad total, en una situación de vulnerabilidad total. Y quizás a partir de aquí empecemos a empatizar con Pedro, porque nosotros también estamos en una situación de vulnerabilidad. Y también nosotros negamos, y también nosotros excluimos. Y al excluirnos estamos excluyendo nosotros, generando este vacío, generando esta orfandad. Vamos a la parte cuarta. Lloró amargamente, lloró amargamente. Y aquí nos acompaña un cuadro también anónimo de la escuela de Rivera, una escuela española del siglo XVII, que se llama Lágrimas de San Pedro, Lágrimas de Pedro. Pedro cuando está en ese desgarramiento, en esa orfandad, hace varias cosas. Primero sale afuera, se va, se queda solo. Sale de donde estaba, ya no actúa más, ya no está haciendo su teatralización para encajar en esos grupos que estaban en el patio y que él no pertenecía. Tuvo que salir afuera. Segundo, tuvo que llorar amargamente. Tuvo que considerar su situación, le cayó en la cuenta de lo que estaba pasando en su vida, que las negaciones que estaba haciendo, él también se estaba negando. Eso creó un vacío, creó un desgarramiento, creó una orfandad en él, que el primer acto que tiene es llorar, llorar. Esto creó una situación de vulnerabilidad terrible, tremenda. Una situación de vulnerabilidad que no lo puede soportar y llora amargamente. Y acá quiero citar un término que se llama conmoción de las entrañas, ¿no? que lo cita Isaías, lo cita Jeremías, conmoción de las tripas, ¿no? Y me parece que la mirada de Jesús, si bien fue, yo te dije me ibas a negar, pero la mirada tuvo esa mirada de misericordia de lo que Pedro le estaba ocurriendo. A pesar de que Jesús estaba en una situación también de vulnerabilidad, estaba enjuiciado, estaba siendo interrogado, él tiene una mirada de misericordia sobre Pedro. Y esto lo conmueve a Pedro, lo hace llorar, lo hace salir afuera y lo hace llorar amargamente. Y Pedro después va a ser reivindicado. Él salió afuera, lloró amargamente, tocó fondo, su vulnerabilidad estaba terrible, su orfandad
frente al grupo era tremenda, pero después cuando Jesús resucite, él va a quedar al frente del grupo de Galilea y va a seguir la obra de Jesucristo en la extensión del reino de Dios. Va a tener una segunda oportunidad. Y acá tenemos que pensar cómo estamos nosotros hoy, cómo estamos en este domingo. ¿Estamos vulnerables? ¿Estamos huérfanos? Quizás estamos rodeados, pero nos sentimos solos. Es una época histórica que estamos viviendo en donde la individualidad está por encima de lo grupal y esto crea una soledad insoportable de sostener. Jesús te sigue mirando, sigue queriendo tener un contacto no verbal contigo y Él se conmociona en las entrañas de tu condición. Quizás estás pasando por una situación de vulnerabilidad, por una situación de vacío existencial, por una situación de orfandad, de soledad, que no lo podés sobrellevar solo. Bueno, ¿qué hizo Pedro? Salió afuera, reconoció, no actuó más, hasta acá llegué, tuvo que salir afuera. Quizás vos tengas que salir de la situación, tomar conciencia de esa situación y, ¿por qué no?, llorar amargamente. Dejar que tus emociones puedan estar canalizando lo que estás sintiendo. Y en este salir afuera y en este llorar, te podemos estar acompañando como comunidad de fe, como pueblo de Dios, como iglesia. Podemos acompañarte, podemos llorar juntos, podemos salir afuera juntos, acompañándote para poder llenar ese vacío existencial, salir de esa vulnerabilidad y volver a insertarte en un grupo para que vos puedas estar creciendo. Pedro lo hizo y después él pudo llevar adelante el reino de Dios a partir del grupo de Galilea cuando Jesús pudo resucitar. Entonces repasamos, tenemos un tiempito más, repasamos. Teníamos 4 momentos, Pedro se sentó también con ellos. Mujer, no te conozco. Jesús miró a Pedro y Pedro lloró amargamente. Fíjense cómo hay una gradualidad en la desesperación de Pedro. Pedro, ante la orfandad en que estaba, ante lo excluido de su grupo de pertenencia, el maestro estaba siendo interrogado, su grupo estaba dispersado, estaba él con otro discípulo que no lo nombra los evangelios, quizás era del círculo un poco más extenso de Jesús. Pedro quiso estar con otro grupo, el grupo lo rechazó porque no pertenecía. Y eso fue el comienzo de su negación. Y al negar a Jesús, también se estaba negando a sí mismo. Porque la relación era tan íntima la relación entre Jesús y Pedro, tanta influencia estaba teniendo Jesús en Pedro, que al negar a Jesús se estaba negando a sí mismo, su esencia, su existencia. Entrando en una situación de vulnerabilidad, de orfandad tremenda de soportar. Y esto llega en el relato, el clímax, cuando aparece Pedro encadenado, con guardias, y le mira. En un principio, una mirada, yo te dije que iba a pasar, pero en otro, una mirada de misericordia. Y Pedro salió y lloró amargamente. Ya no actuó más, ya no actuó más. A manera de oración, vamos a compartir un poema, una poesía de un autor mexicano llamado Amado Nervo, quizás lo escucharon nombrar, que dice así: yo no soy demasiado sabio para negarte. Señor, encuentro lógica tu existencia, me basta con abrir los ojos para hallarte. La creación entera me convida a adorarte, y te adoro en la rosa, y te adoro en la espina.
¿Qué son nuestras angustias para querer, por arguirte de cruel? Sabemos por ventura, si tú con nuestras lágrimas fabricas las estrellas, si los seres más altos, si las cosas más bellas, se amasan con el noble barro de la amargura. Esperemos, suframos, no lancemos jamás a lo invisible nuestra negación como un reto. Pobre criatura triste, ya verás, la muerte se aproxima y de sus labios oirás el celeste secreto. Quizás hoy domingo sea el momento en donde tengas que salir afuera, tengas que tomar conciencia de lo que te está pasando y salir de esa realidad. Te podemos ayudar. Se están editando o publicando direcciones en donde vos podés contactarnos, podemos ayudarte. Hasta podemos llorar amargamente con vos, acompañarte. Y como lo hizo Pedro, tuvo la mirada de misericordia de Jesucristo. Jesucristo te está mirando con misericordia y Él quiere salvarte. Quiere que salgas afuera, quiere que quizás llores amargamente y quiere salvarte. Ojalá que ese sea el día y no dejes de buscar ayuda, te podemos ayudar como comunidad de fe, como pueblo de Dios, como iglesia. Que Dios nos bendiga. Gracias por su atención.